La flor del tiempo. En un pequeño pueblo escondido entre montañas vivía un relojero llamado Emiliano. Era un hombre de edad avanzada, con manos arrugadas por los años, pero aún firmes y precisas al ajustar los delicados engranajes de los relojes que arreglaba. Su taller, ubicado en una calle aboquinada y silenciosa, era un refugio de antigüedades donde cada reloj tenía una historia y un alma. Emiliano pasaba sus días en soledad, rodeado por el tic-tac constante de los relojes, que era su única compañía. Había dedicado toda su vida a su oficio, pero el tiempo parecía habérsele escapado entre los dedos. Los años habían pasado sin que él se diera cuenta, y ahora, en su vejez, se encontraba solo, sin familia ni amigos cercanos, salvo por sus relojes. Una mañana de primavera, mientras cuidaba su pequeño jardín trasero, algo insólito llamó su atención. Entre las flores habituales, una en particular brillaba con una luz suave y dorada. Era una flor que nunca había visto antes. Sus pétalos eran de un azul profundo y en su centro había una pequeña esfera que emitía un brillo misterioso, como si contuviera la luz de las estrellas. Intrigado, Emiliano se acercó y la observó con detenimiento. Parecía una flor ordinaria, pero había algo en ella que lo cautivaba. Sin poder resistir la tentación, la arrancó cuidadosamente del suelo y la llevó al interior de su taller. Colocó la flor sobre su mesa de trabajo y al hacerlo sintió un cambio en el aire. El tic-tac de los relojes se hizo más fuerte y al instante siguiente se detuvo por completo. Todo a su alrededor quedó en un silencio absoluto. El mundo había quedado inmóvil. Emiliano se quedó atónito, miró a su alrededor y vio que todo, desde los relojes hasta las hojas de los árboles en el exterior, estaban congelados en el tiempo. Solo él podía moverse. Se dio cuenta de que la flor en su mesa era la responsable. De alguna manera tenía el poder de detener el tiempo. Al principio Emiliano quedó maravillado por la posibilidad. Podía detener el tiempo y tomarse todo el que necesitaba para arreglar sus relojes más difíciles. Podía tomarse un respiro en su agotadora vida, donde el tiempo siempre había sido su enemigo. Pasaron días y él usó la flor para detener el tiempo cada vez que lo necesitaba, logrando hacer en minutos lo que normalmente le tomaba horas. Sin embargo, pronto comenzó a sentir el peso de su soledad con mayor intensidad. Con el tiempo detenido, no había nadie con quien compartir su vida, nadie con quien hablar, nadie a quien amar. La flor, que al principio le había parecido un milagro, comenzó a sentirse como una carga. Una noche, cuando el cielo estaba cubierto de estrellas, Emiliano detuvo el tiempo una vez más y salió a caminar por el pueblo. Todo estaba en silencio y él era el único ser viviente en un mundo de estatuas. Al llegar a la plaza central, se sentó en un banco y observó el rostro congelado de un niño que corría tras su perro. La felicidad inmortalizada en ese instante lo hizo reflexionar. Se dio cuenta de que, aunque había logrado detener el tiempo, no había logrado detener la vida. Los momentos felices que había presenciado estaban vacíos, desprovistos de emoción y significado, porque no podían ser vividos. Todo lo que hacía, lo hacía solo. En su deseo de controlar el tiempo, había perdido lo que le daba sentido a la existencia, el compartir, el sentir, el vivir. Con el corazón pesado, regresó a su taller y tomó la flor. Sabía que debía devolverla a la tierra donde había estado antes de que él la encontrara. Con cuidado la replantó en el mismo lugar donde la había hallado, y al hacerlo sintió un extraño alivio.
El tiempo volvió a fluir y el tic-tac de los relojes resonó una vez más en su taller. Todo volvió a la normalidad, pero Emiliano no era el mismo. Entendió que el tiempo, con todas sus imperfecciones, era precioso precisamente porque era limitado. Cada segundo contaba no por su duración, sino por lo que se hacía con él. Desde ese día, Emiliano decidió vivir de manera diferente. Abrió su taller al pueblo, invitando a la gente a visitarlo, a compartir sus historias y sus risas. Preparaba los relojes no solo para ganar dinero, sino para ayudar a las personas a no perder de vista lo importante en sus vidas. Se convirtió en un amigo, en un consejero, en alguien que valoraba cada minuto que pasaba con los demás. La flor del tiempo siguió floreciendo en su jardín, pero Emiliano nunca volvió a tocarla. La observaba desde la distancia, recordando la lección que le había enseñado. Había aprendido a valorar el tiempo no como algo que debía controlarse, sino como un regalo que debía aprovecharse. Y así, Emiliano vivió el resto de sus días en paz, rodeado de amigos y con un corazón lleno de gratitud por cada momento que se le concedía. El tiempo no se detenía para él, pero ahora sabía que no lo necesitaba. Había encontrado su lugar en el mundo y eso era suficiente para su felicidad. Gracias por ver el video. Nuestras historias son únicas y auténticas y no las encontrarás en ningún otro lugar. Suscríbete para disfrutar de nuestras cortas y conmovedoras historias.